¿Tu empresa está preparada para afrontar los retos de la ciberseguridad? Hola, les damos la bienvenida a esta jornada donde tres especialistas nos van a hablar de digitalización empresarial y ciberseguridad, cómo pasar del cumplimiento normativo a la resiliencia y también del acceso a subvenciones para impulsar esas acciones. Este encuentro forma parte del proyecto Emerge Ya 2026, que subvenciona la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Como siempre, al final de las intervenciones previstas, ustedes podrán realizar esas preguntas o consultas que consideren oportuno. Y también les comento que, como es habitual, esta jornada se está grabando para difundirla posteriormente en nuestra web y redes sociales corporativas. Comenzamos ya con unas palabras de bienvenida a cargo de Juan Antonio Jiménez, presidente de FEMETE. Muy buenos días a todos que nos siguen hoy telemáticamente. Bienvenidos a una nueva jornada muy interesante y de actualidad, como siempre, en FEMETE, donde bueno, vemos que la digitalización forma parte ya de nuestra vida cotidiana. Pero todo esto va un poco más allá de eso, ¿no? Ya no solo es la parte del negocio, de los datos, del control, de la gestión, sino también, bueno, pues qué efectos y qué implicaciones tiene la seguridad en la gestión de todo lo que tiene que ver con la digitalización en nuestros negocios. Y bueno, esto también tiene que ver mucho con la reputación de nuestras empresas en caso de que hayan fisuras en un momento determinado. Y yo creo que para eso estamos hoy, para escuchar, para anticiparnos, para prever y saber qué hacer bueno, pues una jornada muy práctica, muy interesante en ese sentido, y donde además vamos a poder ver qué subvenciones y ayudas vamos a poder utilizar, a las cuales nos vamos a poder acoger para facilitar, como siempre, a las pequeñas y medianas empresas, porque esto no solo es de las grandes empresas, es que ya el dato está en todas las empresas, estamos en la era digital y esto va a más, así que espero que la jornada sea muy provechosa y, como bien decía Juan Carlos, será grabada también, y que la utilicen, la aprovechen y la disfruten. Muy buenos días a todos y vamos a por ello. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, presidente de FEMETE. Bueno, pues ya comenzamos de lleno con esta jornada. La primera intervención va a ser protagonizada por Rodrigo Melián, auditor y perito judicial de Roadma Solutions, y nos va a hablar de digitalización empresarial y ciberseguridad. Rodrigo. Pues nada, primeramente dar las gracias a FEMETE por la invitación a participar en este webinar. Muy interesante, como comentaba el presidente ahora mismo, porque está de máxima actualidad. Mi nombre es Rodrigo Merian Alonso, desarrollo mi actividad como auditor y perito judicial, especialista en el área de seguridad de la información y ciberseguridad. Y en esta ocasión, en esta ponencia, lo que vamos a venir a poner en situación dentro del marco de la ciberseguridad y la seguridad de la información son esas normativas que nos aplican, esas normativas que nos afectan como empresas, como profesionales independientes o como empresas que desarrollemos nuestra labor y que en algún momento pues hacemos uso de herramientas digitales, pero no les prestamos la atención que debe a la hora de cumplir el tema de normativa. Primeramente, para comenzar esta ponencia, quisiera que hiciera una reflexión sobre la importancia de lo que es la seguridad digital, que cada persona que nos está escuchando pues piense en su ámbito profesional y piense en qué importancia le da la seguridad digital, no solo de los procesos que realiza, sino de la información que maneja en cada proceso que realiza. Si miramos en una globalidad, desde una altura, como se dice, ¿no? desde una nube, desde el cielo, miráramos hacia abajo, veríamos cómo el impacto digital afecta desde la sociedad, lo que es lo social, las personas, el movimiento que hacemos social, y al ámbito empresarial. En las dos acciones, tanto a nivel personal, vamos a llamarla así, en la sociedad, como a nivel empresarial, hacemos un uso continuo de herramientas y tecnologías para realizar nuestros procesos de trabajo. En ese día a día, en esa vorágine de tiempo o de escasez de tiempo, porque al final estamos siempre
en un mundo de actividad constante y en el cual la inmediatez se ha convertido ya en algo habitual en nuestras vidas, pues si lo extrapolamos ahora al foco empresarial, al foco profesional, esa rapidez, esa inmediatez, ese movimiento de información a través de tecnologías, pues tiene que estar securizado, porque a la vez que nosotros, todas las personas, estamos en movimiento a hacer las cosas bien, hay ciberdelincuencia que lo que está esperando es que cometamos un fallo, que tengamos alguna brecha que no cumplamos y que puedan hacernos daño, pues, por ejemplo, con un robo de información o con tirarnos abajo nuestra infraestructura para que no funcione. Es ahí donde aparece el tercer punto, que es el de la legalidad y las normativas, que muchas veces tendemos a confundirlo con sanciones. Normativa, legalidad, sanciones, sanciones. Y tenemos que un poco darle la vuelta y verlo como esa gestión o esa ayuda que nos dan para cumplir unos parámetros generales que no solo nos ayudarán a conocernos a nosotros mismos como empresa, como profesionales, sino que nos ayudarán a estructurar lo que es la estrategia digital en seguridad tecnológica de nuestras empresas. Y en ese punto, ¿qué procesos de trabajo debemos tener en cuenta? ¿Qué procesos de trabajo son los que ahora mismo, si cada una de las personas que está asistiendo a este webinar le da una pensada, dice, oye, ¿qué procesos de trabajo yo digitalmente? Estarán dándole una vueltilla, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, pero sí es verdad que si hacemos una visión general o un pensamiento general, nos daremos cuenta de la cantidad de tecnologías que utilizamos diariamente o habitualmente. Cloud computing, por ejemplo, la parte de nube. El comercio electrónico disparado desde la época del COVID, en el año 2020, pues nos habituamos muchísimo más a utilizar el comercio electrónico y a hacer movimientos económicos, vamos a decirlo así. Oye, yo obtengo un servicio, un producto a través de un pago que realizo digitalmente. El Big Data, lo que es la obtención de datos de múltiples fuentes para relacionarlas. La inteligencia de negocio que nos ayuda en nuestras empresas pues a estudiar ese pasado o aprender del pasado, de las acciones que hemos realizado para afrontar de mejor manera el presente y el futuro. Y luego el Internet de las cosas, que es el control de esa maquinaria, vamos a decirlo así, de esa industrialización y que la hacemos también por medios digitales y las cuales deben estar cubiertas y las infraestructuras o conexiones que hagamos con esa maquinaria para funcionamiento tienen que estar protegidas. Es ahí donde entra, en ese cúmulo de herramientas, la importancia de dos campos. El campo actual, muy actual, de la inteligencia artificial, que lleva muchos años operando, pero que de hace unos 2 años, 3 años está entrando muy fuerte ya en todas las empresas y relacionándose muchísimo con todas las tecnologías, y por supuesto la capa de ciberseguridad. Todas las capas o todas las capas, no es la palabra, la capa de ciberseguridad cubre todas las capas tecnológicas de trabajo que tengamos en la empresa. De ahí la importancia de relacionar la parte de ciberseguridad con la parte de medidas de protección que podamos tomar, y ahí estaremos cumpliendo con las normativas o legalidad que nos implica. Ahí tendríamos el dibujo general de los procesos de trabajo digitalizados que diariamente llevamos a cabo. ¿Y qué es lo que movemos en esos procesos digitales? Pues movemos lo más importante que podemos tener en una empresa, que es nuestra información. Ese es el activo más valioso que tenemos en nuestra empresa y que al final es una pieza fundamental para llevar adelante los procesos de trabajo y a medio largo plazo, para tomar esas decisiones estratégicas que puedan conducir hacia dónde va nuestra organización. Si tenemos claro que la información es el core, es la piedra angular de nuestra empresa para poderse mover, pues tendremos que protegerla. ¿De qué? De amenazas internas y externas que puedan producirse. Y ahí entra la parte de esas medidas de protección que podamos aplicar para cubrir nuestra infraestructura. Si sabemos que utilizamos medios tecnológicos, herramientas tecnológicas para llevar adelante nuestros procesos, si sabemos que en esos procesos movemos nuestra información, sabemos que movemos el core de nuestra empresa, pues debemos valorar, ya hablaremos en las posteriores diapositivas de lo que es el riesgo, lo nombraré bastantes veces. Tenemos que valorar el impacto que puede tener en nuestra empresa un fallo de estas características. Y hablamos de esta manera porque habrá que identificar los activos más críticos dentro de nuestra empresa, qué activos son los que nos importan más, son más críticos, y ver qué brechas o qué amenazas se podrían materializar sobre ellos. A partir de ahí sabríamos la probabilidad de que eso pudiera suceder, y ahí es donde valoraríamos el impacto empresarial que podría tener sobre nuestra organización. Todos estos pasos los iremos viendo con diferentes normativas para que vean cómo siempre
todo se basa en cómo calibrar el riesgo y qué es lo que nos podría ocurrir. Eso es como todo en la vida. Sabemos que existen peligros, lo que tenemos que ver es cómo evitarlos y en la medida de lo posible, si nos llegara un peligro de cualquier característica, pues qué probabilidad hay de que eso pase y qué impacto podría tener si me va a hacer daño. Dentro de las pautas generales de seguridad, una vez hemos visto todo ese movimiento, ¿no? esa cantidad de procesos digitales que realizamos diariamente, ¿qué pautas generales podríamos tomar como estrategias básicas? Pues bueno, son varias, aquí he puesto algunas, pero en la primera sí he puesto ese plan director de seguridad, esa parte estratégica que nos va a permitir parametrizar, segmentar e incluso definir la trayectoria digital de nuestra empresa. Entonces, dentro de esas estrategias básicas que tenemos que trabajar para proteger nuestra información, ese core de la empresa, pues estaría ese plan director de seguridad. ¿Y qué implica? ¿Qué puntos tiene? ¿Qué factores clave debemos tener en cuenta en ese plan director de seguridad? A grandes rasgos, y estamos dando esas pinceladas para luego meternos un poquito con el tema de normativa. Pues dentro de esos factores clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestro plan director de seguridad, que como digo, al final es esa estrategia que vamos a seguir y que vamos a medir por plazos para proteger nuestra empresa de cualquier posible impacto digital, pues incluye lo que es conocer nuestra estructura organizacional, para conocer cómo está la organización, conocer la madurez tecnológica que tenemos en nuestra empresa, y qué uso hacemos, qué procesos llevamos a cabo, cuáles no, de una forma digital más profunda, o simplemente que todavía seguimos haciendo cosas. Voy a poner un ejemplo, pues seguimos haciendo cosas a mano, ¿no? Escribiendo lo que fuera. Como se dice, una diferencia muy grande, pero para que vean la importancia de esa madurez tecnológica. Y una vez conocemos nuestra estructura organizacional, sabemos la madurez tecnológica que tenemos en nuestra organización y cómo realizamos los procesos, llega el momento de equilibrarlo y encuadrarlo dentro del contexto legal, que es donde entra esa parte de normativas que, como les digo, nos ayudan dándonos unas pautas básicas a respetar y que nosotros podremos amoldar a nuestra estructura organizacional y a nuestros sistemas de trabajo para llevar adelante todos los procesos de trabajo de nuestra organización. A partir de aquí ya hemos definido un poco ese contexto, ese ecosistema digital en el que nos movemos, en el cual cobra una importancia relevante la seguridad digital. Vamos a ver diferentes normativas, las cuales lo que se encarga es de cubrir o darnos esas medidas fundamentales para pues, proteger nuestra información. Vamos a ir desde la ISO 27001 hasta la nueva normativa de inteligencia artificial, que ahora entra de lleno en agosto de este año, ahora en agosto, ahora mismo, en un mes, menos de un mes, y pasando por la NIS 2 y por el Esquema Nacional de Seguridad. Son digamos, las cuatro primordiales que debemos tener en cuenta para tener una idea genérica de esta situación. Dentro de la necesidad del cumplimiento normativo, que es lo que estamos hablando y donde vamos a entrar ahora, existe una clave fundamental que la he nombrado antes y la seguiré nombrando, ya les comento a lo largo de toda la ponencia, que es la gestión de los riesgos. Importantísimo la gestión de los riesgos porque, como les decía, lo que nos va a dar a conocer o lo que nos va a ayudar a identificar es nuestros activos más importantes y qué daño podrían sufrir y qué probabilidad hay de que eso pase y cómo debemos organizarnos para conocer el impacto que pudiera tener y qué daño nos podría hacer. Al final lo que nos interesa es saber, oye, qué pérdidas o qué daño me podría hacer y dónde podría llegar. De ahí empiezan esas buenas prácticas hasta llegar a ese cumplimiento normativo, utilizar las normativas como ese índice, como ese ABC que nos pueda ayudar para llegar a controlar lo que es la seguridad digital en nuestra empresa y tener en cuenta que a día de hoy las empresas que trabajan su seguridad de la información, las empresas que implementan sus sistemas de gestión de seguridad de la información, las empresas que toman medidas para tener una monitorización y control de su infraestructura, tienen un paso por delante estratégicamente que otras empresas. Y aquí pongo un ejemplo de las licitaciones. Ya muchísimas licitaciones están pidiendo que las empresas que participan pues tengan ciertas medidas de seguridad tecnológica o cumplimiento de normativas para poder presentarse. Aquí el objetivo, como les digo, de la ponencia genérico, ya lo he puesto, es hablar de estas cuatro normativas y poner los parámetros generales y por qué tienen valor estas normativas
para ayudarnos a conseguir lo que es una estabilidad en la seguridad digital de nuestras empresas. Voy a comenzar con la ISO 27001. Esta la conocerán seguramente, es una normativa internacional que nos habla de la seguridad de la información, la ciberseguridad y la protección de la privacidad. Lo que es la ordenación o la parametrización de un sistema de gestión de seguridad de la información. Esta ISO 27001 lo que hace es ponernos una serie de requisitos, nos da una serie de puntos y controles que debemos llevar adelante para en un momento dado, cuando lo evaluamos, ya sea de forma interna o porque queramos certificarnos a nivel externo, demostraremos y nos demostraremos que estamos trabajando bien nuestra seguridad de la información. Como les decía, esta normativa es reconocida internacionalmente. Es la típica normativa que lo que hace es ponerte una serie de controles, y hablo ya desde el punto de vista de auditoría, en los cuales se hará un chequeo para ver si estás cumpliendo con las características que te piden. Claves que se trabajan fundamentalmente en esta normativa, en esta ISO 27001. Pues bueno, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Sí es cierto que, por ejemplo, cuando ya escalamos, y lo veremos luego en el Esquema Nacional de Seguridad, además nos hablan de la autenticidad de la información y la trazabilidad de la información. Digamos que el esquema va a complementar un poquito más lo que hace esta normativa. Pero vamos a ir por parte, vamos a terminar de hablar de la 271, y estas serían las claves para la gestión de la seguridad desde el punto de vista de la ISO 27001. La confidencialidad, que lo que habla es sobre todo de mantener la información, segmentar la información, mantener ese control de acceso a la información, quién puede acceder a qué, por poner un ejemplo, y controlar un poco quién accede a la información, que la información sea íntegra, que la información sea precisa y completa, que no existan alteraciones dentro de esa información que forman nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, y que la información esté disponible, que la información sea accesible y que la puedan utilizar las personas o los equipos de trabajo que tengan que acceder a ella. A partir de ahí, pues, se desarrollan, como estábamos comentando, una serie de controles, y con esos controles lo que vamos a hacer es realizar evaluaciones, chequeos, para saber que estamos cumpliendo con todo. Les he hablado de los controles y bueno, estos controles de la normativa están dentro del anexo A, también conocido como 27002, ISO 27002, es este anexo A de la normativa ISO 27001, y presenta 37 controles organizacionales, 8 controles orientados a lo que es las personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos. Todos estos controles irán por bloques y específicamente no todos tienen que realizarse. Habrá algunos que tendremos que realizar en mayor medida porque nos aplican muchísimo más, y habrá otros que podremos cumplirlos básicamente y ya los tendríamos cubiertos. Aquí les he traído algunos ejemplos de controles. Aquí están dentro de los controles organizacionales, pues podríamos destacar, pues destacamos la política de seguridad de la información, los roles y responsabilidades en la seguridad de la información. Si vamos un poquito más abajo, pues podríamos hablar de la clasificación de la información, y si miramos el 5.15, pues habla del control de acceso. Todos estos controles, al final lo que hay es que parametrizarlos con las herramientas, las tecnologías que tengamos aplicadas, cómo lo llevamos adelante y cómo podemos justificarlo. ¿Cómo lo justificaremos siempre? Pues con evidencias de que esto se produce. Al final, todo basa en crear procedimientos que tengan una serie de controles y que esos controles se cumplan con evidencias que se puedan aportar. En la parte de controles de personas, ahí, por ejemplo, podríamos poner la parte de lo que es el trabajo en remoto. ¿Cómo se accede? Si en la empresa pues trabaja gente en remoto, ¿cómo podemos procedimentar? ¿Cómo se va a realizar eso? ¿Qué control vamos a llevar para saber que todo se está cumpliendo tal cual hemos definido en el procedimiento y qué evidencias tenemos? Ese sería uno de los puntos, al igual que el informe de eventos de seguridad de la información. En la parte de controles tecnológicos, pues bueno, aquí también podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo claro sería el de la autenticación segura. Esto le sonará del múltiple factor de verificación o el doble factor de verificación que se utiliza para acceder a diferentes áreas, ¿no?, de nuestra empresa donde tengamos nosotros nuestro bloque de trabajo, o por ejemplo lo que sería la gestión de vulnerabilidades técnicas.
oiga, hemos detectado una serie de vulnerabilidades técnicas, cómo las hemos trabajado, cómo las hemos solucionado, si las hemos solucionado o no, hemos aplicado algo para intentar solucionarlo, pero nos queda un riesgo residual. Pues bueno, todas esas historias son las que se van definiendo con este tipo de controles y se les lleva un seguimiento, como digo, aportando las evidencias que nos ayuden a cumplir con lo que tenemos procedimental. Beneficios de implantar esta normativa, pues bueno, sobre todo lo que es reputación y el aumento de confianza en clientes, socios, proveedores, etcétera. Al final lo que estamos transmitiendo a las personas, a nuestro contexto de trabajo, a las personas, empresas, a todo lo que forma nuestro contexto de trabajo, es que estamos trabajando nuestra seguridad de la información. Y no solo porque lo digamos, sino porque lo tenemos procedimentado, porque tenemos controles implementados para hacerlo y estos controles son alimentados con evidencias que conseguimos. Una vez hemos visto en este primer lugar esta ISO 27001, vamos a hablar ahora del Esquema Nacional de Seguridad. Al igual que el anterior, no es de obligado cumplimiento, es opcional. Siempre es recomendable tener un sistema de gestión de seguridad de la información, pero no es de obligado cumplimiento. La ISO 27001 no es de obligado cumplimiento. Es recomendable, pero no de obligado cumplimiento. Sin embargo, el Esquema Nacional de Seguridad, que al final lo que regula, lo que nos da son esos requisitos técnicos mínimos en cuanto a seguridad de la información y seguridad tecnológica que se deben tener en entidades públicas y entidades privadas que trabajen o den servicio a entidades públicas, este sí es de obligado cumplimiento. El Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento, como digo, para toda entidad pública y para toda entidad privada que trabaje o dé servicio a entidad pública. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es una de las diferencias más grandes. Si nosotros damos un servicio o trabajamos habitualmente con entidades públicas, debemos tener el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad al final lo que indica son unos parámetros generales para todo este tipo de entidades, tanto públicas como privadas que prestan servicios, en las cuales hay unos requisitos comunes que se deben cumplir para dar seguridad al contexto de trabajo en que se están haciendo las cosas bien. Y como decía al principio, no solo tiene 3 dimensiones de seguridad, tiene 5 dimensiones de seguridad, añade 2 a las que tenía la ISO 27001. En este caso tendríamos confidencialidad, autenticidad, trazabilidad, integridad y disponibilidad. El análisis de estas 5 dimensiones de seguridad es lo que nos dará la categoría que puede tener el Esquema Nacional de Seguridad, ya que existen 3 categorías: nivel básico, nivel medio y nivel alto. Dependiendo del análisis que se haga de categorización, dependiendo de los procesos de trabajo que se realicen, dependiendo del alcance de los servicios que le demos a una entidad pública, pues tendremos una categoría o tendremos otra. Dentro de estos principios y categorías, ¿cuáles son esos puntos que se deben tener en cuenta cuando empezamos a evaluar, cuando empezamos a trabajar este área? Pues primeramente, la seguridad integral, que esto lo que implica son la implementación de esas políticas que al final nos permitan manejar los sistemas de información y que cumplen con lo que nos piden en esas 5 dimensiones de seguridad que comentaba antes. La clasificación de sistemas, pues oye, ¿cómo clasificamos los sistemas de información que se trabajan en una entidad, en una organización, sea pública o privada? Habría que estudiar a qué nos estamos enfrentando. Pues como les decía, hay tres niveles: categoría básica, media o alta, y eso lo vamos definiendo según el nivel de riesgo que nos pueda aparecer. Y luego está la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es cuando hacemos el análisis de los activos que forman parte de esa entidad. Y ahí es donde definimos qué activos son más críticos y cuáles son menos críticos. Cuando vemos si son más críticos o menos críticos, tenemos que mirar qué amenazas pueden materializarse sobre esos activos. Y una vez hemos identificado qué amenazas podrían materializarse sobre los activos, lo que tenemos que hacer es analizar y ver qué probabilidad existe de que eso se produzca y qué impacto podría tener en esa entidad. A partir de ahí empezaremos a gestionar los riesgos y a partir de ahí también empezamos a dimensionar medidas que a lo mejor no teníamos implementadas o que las teníamos pero debemos procedimentarlas y hablar de cómo las vamos a controlar y cómo vamos a obtener las evidencias. Dentro de las medidas y dentro de lo que es ya, hablando un poquito de cómo sería una auditoría, hay que tener claro que todas da igual la categoría, sea básica, media o alta, el Esquema Nacional de Seguridad te habla de 3 marcos diferenciados: el marco organizativo,
Aquí lo tenemos, que es el que te habla de la organización, vamos a decirlo así. Marco organizativo, el marco operacional y el marco de medidas de protección. Aquí, como les digo, en esta imagen puedes ver el marco organizativo y se ve a la derecha qué puntos que aplica a todos, pero bueno, ahora iremos viendo lo que aplica a cada uno y vemos qué nos haría falta. Posteriormente entraríamos en el marco operacional, que también nos muestra una serie de controles, y si se dan cuenta aquí ya hay cambio de colores. ¿Por qué? Porque los colores, por ejemplo, el verde nos dice qué aplica y el amarillo y rojo lo que nos indica es que hay que añadir un refuerzo. Si entramos dentro de la categoría media, en este caso me voy a basar en el del medio, si entramos en el medio, por ejemplo, de arquitectura de seguridad, que lo pueden ver ahí, ves que si nos aplica más un refuerzo 1. Al final lo que nos indica es que aplica lo que hay que realizar y además debes añadir un refuerzo. Si se dan cuenta, en nivel alto muchas veces hay varios refuerzos para añadir. Eso se va estudiando, hay que analizar con el Real Decreto, hay que analizar con los procesos que se realizan y con el alcance que se defina, y a partir de ahí se orienta todo. Por último, el último marco de medida, que sería el de medidas de protección, y lo mismo, dónde aplica, dónde no aplica y cuáles llevan refuerzos o no. Como les digo, todos estos controles están especificados en el Real Decreto 311/2022, los pueden consultar y ahí les explica, pues bueno, los controles a realizar, cuáles serían los refuerzos y qué medidas o qué acciones se podrían parametrizar para cumplir con lo que te pone en este Real Decreto. La innovación existente, que es un poco lo que nos gusta decir, ¿no? Para que se vea la relación que existe. Al final, tanto la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad, que son las que hemos visto hasta el momento, pues hablan de un enfoque de seguridad de la información a nivel no solo procedimental, sino también de realizar controles sobre medidas operativas que tenemos que realizar. Y a partir de ahí, pues hablan del riesgo, etc. La gran diferencia que existe entre ellas es que el Esquema Nacional de Seguridad, como les decía, es de obligado cumplimiento y la ISO 27001 no es de obligado cumplimiento. Pero si se dan cuenta, tienen en común lo que les comentaba, crean sistemas robustos de seguridad de la información para que la empresa, para que la entidad pueda controlar lo que es la seguridad digital de su infraestructura y de sus procesos. Una vez hemos visto la ISO 27001, hemos visto también las pinceladas sobre el Esquema Nacional de Seguridad, vamos a hablar de la directiva NIS-2, que entró en vigor desde octubre del 2025 y que lo que indica son estas parametrizaciones que han puesto desde la Unión Europea para garantizar que exista una seguridad común en todos los países de la Unión Europea sobre seguridad de la información y ciberseguridad. La directiva NIS-2 pues aplica a medianas y grandes empresas, ya sean públicas o privadas, de sectores de alta criticidad y a lo que son las entidades públicas. Esto hay que, ahora lo pondremos en una imagen, pero esto pueden consultarlo en el Centro Criptológico Nacional para que puedan ver cómo nos afecta, porque aún no ha salido lo que es la transposición nacional, la transposición española. Nos estamos basando en la europea y lo que hay que tener claro es que la NIS-2 afecta a entidades públicas y afecta a empresas de sectores críticos. Eso tenemos que tenerlo claro. Luego veremos algunos de esos sectores críticos que pueden ser transporte, sanidad, telecomunicaciones, energía. Pues a estas les cae de lleno. Y al final lo que hace la NIS-2 es establecer esas directrices comunes para no solo cumplirlas, sino que en un momento dado, si tienen que comunicarse algo entre ellas, lo puedan hacer en menos de 24 horas. Es decir, si se produce algo, me lo invento, en Italia, que en España lo sepan en menos de 24 horas, para que puedan preparar sus sistemas y protegerlos en el caso de que hubiera un ataque o lo que se llama un ataque de día cero, algo que todavía no esté controlado y que puedan avisarse entre los diferentes países de la Unión Europea. Los objetivos y el alcance de la NIS-2. ¿Qué es lo importante de la NIS-2? Que, como digo, podríamos interpretarlo a grandes rasgos y salvando las distancias como un esquema nacional de seguridad, pero para los países de la Unión Europea. Al final lo que hace es que quita las diferencias tan grandes que había en materia de ciberseguridad entre los Estados miembros de la Unión Europea. Va a poner unas directrices comunes. Va a poner
unas normas comunes, un café para todos a la hora de trabajar la ciberseguridad, la seguridad de la información de una forma general. Las entidades incluidas en este alcance pues deben cumplir una serie de medidas técnicas, operativas y de organización. Les suena, ¿no? Como lo que habíamos visto anteriormente en el Esquema Nacional de Seguridad. Al final son medidas comunes que tienen que respetar todos los países y por ello, cuando algo se incumple o algo pasa, pueden avisarse, ya que una de las obligaciones es avisarse entre sí. Para cumplir los objetivos o lo que quieren indicar, pues bueno, primeramente obligar a que se tomen una serie de medidas. Incluso en este tipo de medidas, ya las partes directivas o de consejos de administración están involucradas. Ya no pueden decir si pasa algo, hay que hablar con el departamento TI, esto es el departamento de tecnología o el departamento de seguridad tecnológica que tiene que hacerse cargo y digamos que se evita la responsabilidad. La NIS 2 lo que dice es que la parte directiva y la parte de consejos de administración son corresponsables de tomar decisiones y de lo que pueda ocurrir. Las medidas que se tomen para lo que es la gestión de riesgo es de los puntos más importantes que tienen que hacer para cumplir con esos objetivos, vamos a llamarle, o controles que se evalúan. Si ocurre algún incidente, están obligados a comunicarlo, como les decía, en menos de 24 horas, a intercambiarse información. Y aquí existe como, si lo miramos en rasgos generales, existe como una supervisión global de toda la Unión Europea y de ayudarse entre sí. Cualquier metodología, tanto lo que funcione como lo que no funcione, pues establecería esos marcos comunes o esas comunicaciones comunes y al final estaríamos mejor protegidos. Sectores críticos a los que afecta la NIS 2, recuerden que hablábamos entidades públicas y empresas, entidades privadas de sectores críticos. Pues bueno, la energía y recursos naturales, el sector del transporte y la logística, el sector de la salud y los servicios médicos o el sector de las finanzas y tecnologías de la información. A partir de ahí, pues bueno, existen más sectores que habría que pormenorizar, incluso están definidos y parametrizados dentro de la normativa, pero ya les digo, si quieren indagar un poquito más sobre la NIS 2, pueden entrar en el Centro Criptológico Nacional, buscar información sobre ello y tendrán ahí las definiciones. En INCIBE también lo podrían encontrar. Obligaciones de la NIS 2, poco para ver qué es lo más destacable, ¿no? Porque hemos hablado de lo que es la gestión, de lo que es la comunicación, de lo que es cumplir una serie de puntos y a partir de ahí, al cumplir esa serie de puntos, pues ya tenemos la idea general. Pero ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son las ideas generales que podríamos decirlo? Pues primeramente la parte de gestión de riesgo. Lo llevo diciendo desde el principio, ¿no? Es donde nos vamos a basar para conocer el peligro que nos puede afectar o que nos puede hacer daño. Aquí está claro que lo que obliga es que tanto las empresas como las entidades públicas pues preparen y diseñen estrategias efectivas y que sean, como se dice, buenas para hacer frente a lo que pueda pasar. La notificación de incidentes, los incidentes de seguridad, como decía, que tienen que comunicarlos en menos de 24 horas. Esa es otra de las claves de esta NIS 2. Y después lo que les comentaba de la responsabilidad directiva, que tienen que asumir esa parte de responsabilidad, tanto la parte directiva como las partes de consejos de administración, ya que lo que se busca es que ya la ciberseguridad, la seguridad de la información, la seguridad tecnológica, el global de lo que es la seguridad digital, debe estar ya dentro de lo que es la planificación estratégica de una empresa. Como les decía en una de las diapositivas iniciales, manejamos muchas tecnologías, la inteligencia artificial ya se está acoplando o está en común con esas tecnologías para agilizarlas mucho más y eso hay que cubrirlo con una capa de ciberseguridad. Tiene que llevar una capa paralela de ciberseguridad para que todos esos movimientos pues se produzcan de forma segura y que no suframos ningún ataque o no tengamos ninguna vulnerabilidad o brecha. Nombrarles también un poquito pues, el régimen sancionador, ¿no? Oye, pues si existen multas, por supuesto, cuando hay una normativa, pues existen multas que pueden ser desde multas económicas directas hasta tantos por ciento sobre el volumen de negocio de la entidad. A partir de ahí, pues bueno, habría que estudiarlo. Esto un poco simplemente les he puesto este apunte para que conozcan que un incumplimiento de la NIS 2 pues también lleva una parte sancionadora. Hemos visto la
la ISO 27001, hemos hablado del Esquema Nacional de Seguridad y hemos dado también unas pinceladas sobre la NIS 2. Por último, quisiera hablarles de la normativa de lo que es el reglamento sobre inteligencia artificial que ha sacado Europa, que como les digo está ahora mismo de actualidad, porque en agosto ya entra de lleno, ¿no? en lo que es su ejecución. Este reglamento de inteligencia artificial, este reglamento europeo, pues es digamos una punta de lanza, un punto de inflexión sobre lo que estaba ocurriendo con inteligencia artificial. A nadie le sorprende que esto estaba creciendo de forma abismal. Era un uso que ya desmedido, tanto a nivel social como a nivel empresarial. Y por supuesto, cuando algo empieza ya a ser un poco descontrolado, pues hay que ponerle un control. Y lo que se ha hecho para intentarle ponerle un control al tema de inteligencia artificial, pues estos inicios, este arranque, ¿no? Es crear este reglamento europeo que seguramente irá cambiando. Ya les digo que en España se está trabajando para sacar, como se dice, paralelamente a este, pues un reglamento también nacional sobre inteligencia artificial, pero lo que viene es a definir qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y todo dentro de un marco legal, de un marco que cumple y que respete tanto las libertades, el derecho al honor y todo lo que es la parte legal, tanto en acciones empresariales como en acciones personales. El alcance de este reglamento es a nivel internacional, aunque sea a nivel europeo. Te dice este reglamento que afecta a cualquier empresa que desarrolle, comercialice o utilice sistemas de inteligencia artificial que tengan impacto en ciudadanos o mercados de la Unión Europea. Por tanto, cualquier empresa que ofrezca sus servicios de inteligencia artificial, cualquier entidad o organización que venga a Europa a ofrecer sus servicios, tiene que acogerse, tiene que respetar dentro del territorio europeo este reglamento. El calendario, como les decía antes, pues bueno, ya ahora lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, queda menos de un mes para que entre en marcha ya de forma total y empiece ya a trabajarse de forma total este reglamento. Uno de los puntos importantes de este reglamento de inteligencia artificial es cómo hace la clasificación, adivinen cómo, por niveles de riesgo, lo que hemos hablado tanto en la 27001 como en el Esquema Nacional de Seguridad, como lo hemos hablado en la NIS 2. Y tiene 4 niveles diferenciados. El nivel inaceptable, que incluye prácticas que están completamente prohibidas. El nivel alto, que abarca sistemas que requieren cumplimiento estricto de requisitos técnicos y documentales. El nivel limitado, que implica obligaciones de transparencia específicas. Y el nivel mínimo o nulo, que permite el uso libre con recomendaciones voluntarias. Ejemplos, para ver un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de esta clasificación por niveles de riesgo en este reglamento, pues sería dentro de la inaceptable, pues el scoring social, gubernamental o la manipulación subliminal. Dentro del riesgo alto, ejemplo, pues los sistemas de selección de personal, la evaluación crediticia o el diagnóstico médico. En el riesgo limitado estarían los chatbots o los sistemas de recomendación. Y en el riesgo mínimo, los filtros de spam o videojuegos con inteligencia artificial. Aquí es donde si nos vemos afectados como empresa, como entidad, lo que tenemos que mirar, ese arranque, es mirar qué cumplimiento tenemos, dónde entramos dentro de estos niveles. Oye, pues, cómo estamos clasificados, los servicios que damos, cómo están clasificados, ¿no? Pero bueno, ahí habría que hacer una profundización más grande. Destacarles el artículo 50, que nos habla de las obligaciones de información, que al final lo que indica es que los usuarios deben ser informados cuando interactúan con un sistema de IA y conocer que están utilizando un sistema de inteligencia artificial. Esto, bueno, si le echan un vistazo, pues verán que le tiran la pelota a la empresa y les dice, oye, ustedes son los responsables que tienen que garantizar que cuando un usuario o una usuaria está viendo algo, lo que está viendo es algo generado artificialmente, que no es real. Y bueno, este artículo ha dado muchísimo que hablar y pueden echarle un vistazo. Al igual que en las otras que habíamos nombrado anteriormente, ese régimen sancionador por no cumplirlo, las que son obligatorias, ¿no? En este caso, la única que digamos que no es obligatoria,
que hablábamos que era recomendable pero no obligatoria, la ISO 27001, y el resto son para respetar y para mejorar nuestros procesos. Pero esta, si la incumples, pues también tienes esa parte de régimen sancionador, que aquí les pongo una serie de detalles, pueden indagar más. Y veremos cómo queda ese marco español, porque como les digo, se está trabajando desde la Agencia Española de Protección de Datos en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital y el de Justicia, cómo se va a sacar adelante el marco español que tenga que ver con la inteligencia artificial, que al final serán directrices basadas en este reglamento europeo que, como decíamos, tienen que respetar no solo las empresas de la Unión Europea, sino las empresas que vengan de fuera a ofrecer sus servicios y productos que tengan que ver con este área. Mirando desde un punto de vista genérico, que hemos hablado de la ISO 27001, del Esquema Nacional de Seguridad, de la NIS 2 y de la normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, hay que realizar una llamada a la acción. Hay que animar a las empresas, a las organizaciones, a las personas que forman parte de esas empresas, a los mandos directivos de esas empresas, a que actúen, que en un momento dado empiecen a trabajar o empiecen a planificar su plan director de seguridad o su sistema de gestión de seguridad de la información. Una vez den ese paso, ya empezarán a ver cuál les viene mejor. Oiga, pues a mí me viene mejor esta, o necesito control de esta manera. Lo que no se puede hacer es quedarse quieto. Si nos quedamos quietos, nuestras infraestructuras corren el peligro de sufrir cualquier ciberataque. ¿Por qué? Porque a día de hoy, para sufrir un ciberataque, solo hace falta estar conectado, que nuestra empresa esté conectada. Al final, si nosotros realizamos todos nuestros procesos de trabajo a través de unos medios, de unos dispositivos, de unas infraestructuras, tendremos que securizarlas mínimamente para poder trabajar de forma tranquila. Trabajar también con los equipos de trabajo, trabajar con el personal de la empresa. No solo trabajar la prevención, sino trabajar también la formación y la información. Al final, este enfoque proactivo que podemos seguir para que las personas que forman parte de los equipos de la empresa tengan una preparación para hacer frente a cualquier conflicto digital que puedan sufrir, pues nos ayudará muchísimo. Así que siempre trabajar desde el punto de vista de la prevención, anticipándonos de esa forma proactiva y formando a las personas para que tengan un conocimiento de dónde estamos y lo que podría ocurrir. Por último, decirles que si trabajamos con una ética digital, si todas las personas que formamos parte del tejido empresarial, ya sea a nivel de profesionales independientes, ya sea a nivel de personas que forman parte de un equipo de una empresa, ya seamos directivos de una empresa, si trabajamos con una ética digital y buscamos la mejor manera de securizar nuestras infraestructuras y nuestros procedimientos de trabajo, al final lo que vamos a conseguir es que tengamos ecosistemas digitalizados seguros. Y si yo securizo mi información, mi infraestructura, para que alguien trabaje conmigo y esa persona lo hace y otra persona lo hace, al final lo que estamos haciendo es unos a otros, unas personas a otras, protegiendo nuestra información y trabajando por una ciberseguridad completa, una ciberseguridad, llamémosla así, 360. Por ahora he terminado, así que muchísimas gracias. Ya si hay alguna pregunta, pues la responderemos al final. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como ya me han presentado, soy Ricardo de León, soy responsable del equipo de infraestructura y seguridad en Interequia. Y nada, primero y antes de nada, pues agradecer a FEMETE pues, la oportunidad para poderles acompañar hoy en este webinar. Ya hemos visto, ya Rodrigo pues nos puso en antecedentes de toda la parte de cumplimiento. Ya hemos visto temas como la NIS 2 o el esquema nacional y yo creo que en este punto podríamos tener quizás preguntas, ¿no? Pues podría ser como si esto aplica para mí, ¿vale? Y si esto aplica para mí, pues cómo me enfrento a esto, ¿no? En estos 40 minutos pues veremos un poco por qué cumplir es una oportunidad de negocio, no solo una obligación. Y también, y muy importante, pues veremos qué herramientas o servicios pues, nos van a ayudar en este cometido. Para conectar un poco con la charla anterior, en esta sesión vamos a dar un paso más. Vamos a pasar a hablar de cumplimiento, a hablar de resiliencia.
Primero, veremos por qué cumplir no es solo una obligación legal, sino también una forma de generar confianza, abrir mercado y estar pues, mejor posicionados ante clientes y socios. También hablaremos de cómo pasar de cumplir a resistir, es decir, dejar atrás ese enfoque del checklist, del cumplimiento a través de cumplir una serie de controles, para pasar a convertir la ciberseguridad y la continuidad pues, en capacidades reales de nuestro negocio. Revisaremos las herramientas, pues poniendo el foco en soluciones de seguridad y gestión, pues que muchas empresas ya están utilizando y que nos pueden ayudar eh, sin necesidad de grande estructura. Veremos casos reales con situaciones, retos y respuestas que se parecen mucho a las que seguro viven nuestras empresas en el día a día, ¿no? Y vamos a cerrar un poco con cómo podemos acompañar este camino desde Intelequia. Como partner en este recorrido, pues cómo podemos acompañar a vuestras empresas de una manera más segura, más preparada y más competitiva. ¿Qué tres palancas tenemos pues, para ver el cumplimiento como una oportunidad de negocio? ¿No? Pues yo creo que la primera, y ya la hemos visto sobre todo en la primera parte, ¿no? Esa obligación legal al final es una responsabilidad de empresa y también como hemos visto y como nos ha comentado Rodrigo, muchas veces personal a nivel de dirección y eso lo tenemos que tener en cuenta. Además, es una oportunidad también para proteger esa continuidad del negocio, ¿no? Eh, la segunda palanca pues podría ser el marketing y las ventas, ¿no? Aquí podemos cambiar un poco el discurso, ya no se trata de una obligación legal, sino que ese cumplimiento, digamos, genera confianza, podría acelerar las ventas, pues se podría utilizar a nivel de marketing pues en vuestra web corporativa, en las propuestas a clientes, ¿no? Y por último, y también relativo pues a la mejora del negocio, ¿no? Pues esa apertura de mercados, ¿no? Ya se comentó en la primera charla, pero al final el NS, por ejemplo, te abre oportunidades pues, para trabajar con la administración pública, con grandes clientes que ya ponen pues, en sus pliegos esas condiciones, ¿no? Y eso nos da la oportunidad pues entrar en cadenas de suministro que al final son bastante exigentes, ¿no? Al final, yo creo que un poco la idea debe ser pues que cada euro en cumplimiento pues se debe de devolver en negocio, ¿no? Y evidentemente no solo en tranquilidad y en seguridad. ¿Cuál es la idea central de nuestra charla? Eh, pues que cumplir es, digamos, es una foto fija, es decir, marcas casillas, pasas la auditoría en un día concreto, ¿vale? Pero digamos, resistir, pues es esa película, es decir, a lo largo del tiempo vamos a tener que prevenir, detectar, responder, recuperarnos ante los incidentes, eso pues cada día, ¿no? Digamos, poniendo un símil, pues digamos que el cumplimiento podría ser como aprobar el examen de conducir, pero la resiliencia sería conducir bien todos los días, ¿no? Incluso cuando la carretera no nos ayuda o incluso cuando hay mal tiempo, ¿no? Eh, el certificado al final, el certificado en una norma, en un cumplimiento, demuestras que estabas preparado en un instante, pero al final la resiliencia es la que, digamos, te mantiene en marcha o mantiene en marcha la empresa cuando llega ese incidente, ¿no? Digamos que aquí la buena noticia es que para resistir no hace falta inventar nada, ¿no? Al final las herramientas ya existen y las empresas ya las están utilizando, ¿no? ¿A qué desafíos nos enfrentamos como empresas, no? Pues prácticamente para todas las empresas yo creo que los desafíos pues son idénticos, ¿no? Eh, existen diferentes informes, pero por poner un valor, digamos, a qué desafíos mm, nos enfrentamos día a día en las empresas, pues podría ser pues un primer desafío, pues que al final las empresas o muchas empresas tienen una visibilidad limitada de su entorno o de su infraestructura, ¿vale?
Esto significa que no siempre saben qué activos tienen conectados, qué vulnerabilidades existen o cómo se comporta ese tráfico dentro de sus redes, ¿no? Y al final, pues ya lo sabemos, lo que no se ve no se puede proteger, ¿no? Esta falta de visibilidad se considera una de las principales causas de detección tardía de incidentes, ¿no? Un segundo gran reto, digamos, en las empresas es la falta de conocimiento, pues para responder antes esos incidentes, ¿no? En muchos casos existen procedimientos, pero no están eh, actualizados o no los hemos probado. Y cuando ocurre un incidente, pues el equipo no sabe exactamente cómo actuar y evidentemente, pues en un incidente de seguridad, pues cada minuto cuenta, ¿no? En tercer lugar, pues las empresas tienen dificultades para adaptar los programas de formación de los empleados. Al final, esto es crítico. La concienciación sigue siendo pues la primera línea de defensa, ¿no? Los ataques de phishing, por ejemplo, pues continúan siendo una de las principales puertas de entrada. Eh, y la formación, pues evidentemente debe evolucionar tan rápido como evolucionan las amenazas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, por ejemplo, pues las amenazas han evolucionado mucho y tener formado a nuestro equipo es fundamental, ¿no? Otro punto muy preocupante dentro de las empresas es la falta de personal cualificado. Existe pues una brecha clara en ciberseguridad. Al final muchas organizaciones no consiguen pues cubrir esos puestos que necesitan un poco para mantener su negocio pues con una defensa y con un control de seguridad adecuado, ¿no? Aquí es verdad que eh, las empresas, digamos, asociadas son las que tenemos que ayudar en ese sentido. Al final, pues muchas veces podemos buscar esa ayuda fuera, ¿no? En empresas que estén al día y que nos acompañen, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, y finalmente, un problema también bastante recurrente dentro de las empresas, dentro de casi todos los ámbitos. En los ámbitos industriales muchas veces es más complejo porque existen esos software o esas aplicaciones legacy, esas aplicaciones que llevan mucho tiempo sin tocarse, esos sistemas antiguos que siguen siendo críticos para el negocio, pero para los que tenemos bastantes problemas para actualizar o parchear, ¿no? Eso es un problema de seguridad claro y suele serlo, ¿no? Al final, todos estos retos, pues digamos, nos muestran que la ciberseguridad no es solo cuestión de herramientas, sino también de estrategia, cultura y personas, ¿no? Y precisamente aquí es donde los marcos normativos, pues igual nos van a exigir un cambio, ¿no? Nos van a exigir mayor control, mayor responsabilidad y mayor resiliencia en toda la organización. El cumplimiento normativo no es algo que se hace una vez y se da por cerrado, como hemos hablado, es un proceso continuo. Por eso aquí vamos a plantear un camino, digamos, en 4 etapas, ¿vale? Eh, la primera, evidentemente, es planificar, entender qué marco aplica, evaluar la situación tecnológica de la empresa, identificar los requisitos reales de cumplimiento y una vez que tengamos eso, pues podemos pasar a la implementación, es decir, llevar esa planificación a la práctica, desplegar medidas sobre la infraestructura, sobre los datos, sobre los puestos de trabajo, eh, aplicar también sobre los procesos y toda la parte que tiene que ver con las medidas de ciberseguridad. La tercera etapa, una vez que hayamos implementado, una vez que tengamos la planificación y la implementación, pues tenemos que comprobar que todo eso funciona, ¿no? Los controles están implantados, pero ahora la organización tiene que cumplir de forma efectiva, ¿no? No solo sobre el papel. Es una parte bastante importante, ¿no? Validar que todo funciona. Y la cuarta parte, pues quizás es la clave, ¿no? Porque todo esto lo podemos hacer, estos 3 primeros pasos lo podemos hacer en un momento, pero al final tenemos que mantenernos en el tiempo, ¿no? Tenemos que seguir operando, revisando, auditando, formando, mejorando de manera continua todos esos procedimientos que hemos planificado, implementado y validado, ¿no? Y ahí es donde la resiliencia no nace solo del certificado, sino de la capacidad de mantener ese control en el tiempo, ¿no? En definitiva, yo creo que no hablamos de un proyecto puntual,
que sí lo es en el momento de pasar la auditoría o de iniciar, pero hablamos más bien de un ciclo completo, ¿no? Que convierte, digamos, el cumplimiento en una forma de gestión pues que tendría que ser más sólida y sostenible, ¿no? Vamos a hablar de herramientas, es decir, qué herramientas realmente podemos usar, ¿no? Para cumplir y gestionar diariamente con esas garantías. Al final, nosotros creemos que utilizar unas herramientas adecuadas, implementar herramientas pues que nos ayuden, digamos, a cumplir y a tener un sistema en el que sea más fácil, pues ese control de la ciberseguridad es importante. Microsoft es una de las empresas, pues al final, más sólidas en la parte de seguridad y compliance. Así lo reflejan pues diferentes informes como de Gartner, Forrester o IDC, pues que al final la sitúan pues en un liderazgo, en una posición de liderazgo clara, ¿no? Al final tenemos una pregunta, ¿no? Esto para una pyme o para una empresa del sector industrial, ¿qué significa, no? Pues que al final pues no hablamos solo de tecnología, sino de tener una base fiable para avanzar en cumplimiento, ¿no? Eh, proteger mejor a la organización y gestionar todo de una forma pues más integrada, ¿no? En un entorno al final donde ya vimos también con la primera parte cómo siguen apareciendo normas como la de IA, pues la exigencia regulatoria es cada vez más grande, ¿no? Tiene más presión sobre la ciberseguridad. Apoyarse en este momento en soluciones sólidas y consolidadas, ¿no? Pues yo creo que marca la diferencia y sobre todo ayuda a recorrer ese camino a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a ver, pues, algunas herramientas. Aquí lo importante de esta slide no es memorizar cada herramienta, ni entender, ni quedarnos, digamos, con cada principio y cada solución, ¿no? Lo que vamos a ver aquí son los grandes principios en cumplimiento y cómo la resiliencia pues, puede actualizarse, digamos, con herramientas concretas, ¿no? Aquí hablamos de principios que están en casi todas las normas que hemos visto, ¿no? Pues hablamos de gobernanza, gestión de riesgos, control de acceso, protección de datos, seguridad de sistemas, continuidad, respuesta y concienciación, ¿no? Al final estos son los pilares pues para cumplir casi cualquier norma y para cumplir mejor y operar con más seguridad, ¿no? La propuesta un poco desde Intelequia pues es conectar esos principios con un ecosistema tecnológico que ya madure, que sea escalable, que esté bien integrado, ¿no? Que se apoye en capacidades como las herramientas de Microsoft para poder avanzar pues de una forma ordenada y realista, ¿no? El mensaje creo que es más o menos sencillo, aunque la slide no tanto, pero al final el cumplimiento se aborda pues con acciones, no se aborda con acciones aisladas, sino con una visión estructurada donde la tecnología, los procesos y las personas pues trabajan de forma coordinada, ¿no? Y aquí es donde precisamente pues les podemos ayudar, digamos, a la implantación de cada una de estas herramientas, ¿no? Una vez visto las herramientas, pues, ¿qué servicios, digamos, podemos aportar desde Intelequia, pues, para acompañar a las empresas apoyando, digamos, o apoyadas, digamos, en esas herramientas anteriores, ¿no? Pues muchas organizaciones, ya lo vimos, siguen operando pues con sistemas antiguos, con sistemas legacy, ¿no? Plataformas de correos antiguas, servidores con poco mantenimiento, infraestructuras que aunque siguen funcionando, pues ya no ofrecen el nivel de seguridad, trazabilidad y control que hoy se necesita. Al final, en este contexto, pues la migración a la nube no es solo una modernización tecnológica, sino también puede ser una oportunidad pues, para reducir ese riesgo, poder avanzar en cumplimiento, llevar servicios a Azure, pues nos permite ganar en monitorización activa, en capacidades de detección de incidencias de seguridad y al fin y al cabo en una gestión pues mucho más ordenada de la infraestructura. Otros servicios como el control de máquinas virtuales, las configuraciones estandarizadas y la actualización pues continua de toda esa infraestructura pues nos ayudan o nos pueden ayudar a corregir pues muchas debilidades típicas de los entornos antiguos ahora, ¿no? Como la obsolescencia, la falta de visibilidad o la dependencia de
pues de sistemas difíciles de mantener o de tener actualizados, ¿no? Si al final a todo esto pues sumamos pues un soporte técnico de un partner pues que te pueda acompañar, una respuesta ante incidentes y un asesoramiento continuo, pues el paso a la nube digamos que se convierte en una forma bastante práctica de reforzar esa seguridad y sobre todo sin sobrecargar pues a esos departamentos de TI que al final pues pueden ser que sean grandes, pequeños, pero seguro que prefieren dedicarse al negocio que a otras acciones en las que necesitan pues una actualización tecnológica continua, ¿no? En definitiva, modernizar, migrar bien, no es solo la mejora de la operación diaria, sino que también ayuda pues a una base más sólida pues de resiliencia y cumplimiento, ¿no? Muchas veces pues pensamos en la ciberseguridad como algo complejo o lejano, ¿no? O de grandes sistemas o de grandes infraestructuras, grandes organizaciones, pero la realidad es que una gran parte del riesgo está en las herramientas que usamos todos los días. El correo, la identidad, los dispositivos, el acceso a archivos o a las aplicaciones corporativas, ahí es donde está la mayoría del riesgo diario y de las corporaciones. Por eso al final en Microsoft 365, sobre todo si vamos a utilizar este tipo de herramientas, nos basta con tener las licencias o las funcionalidades activadas. Lo realmente importante es que todo esté bien configurado, alineado y mantenido, ¿no? Al final, una mala configuración en el correo o en la parte de identidad o en la parte de dispositivos o en el SharePoint, si por ejemplo lo utilizamos o Teams para compartir documentos de información, pues puede abrir esa puerta de incidentes, ¿no? Fuga de información o accesos indebidos. El servicio gestionado que damos desde Intelequia, pues un poco busca precisamente eso, ¿no? Pues proteger cada capa de ese entorno de M365, desde la identidad y los dispositivos hasta el correo, las aplicaciones y los datos. Hablamos de acceso condicional, por ejemplo, de multifactor a la hora de autenticarnos o entrar en un servicio, del anti-phishing, del control de compartición, de reglas DLP para pérdida de documentos, descifrado y de una defensa pues, más avanzada a través de los antivirus, ¿no? Por ejemplo, hacer copias de seguridad de toda esta configuración pues puede ser esencial en nuestro negocio. Muchas veces nos olvidamos que tenemos ahí una parte de configuración de servicios en las que si perdemos, nos equivocamos, hacemos algo que nos abre una brecha, pues igual no sabemos cómo volver hacia atrás. Entonces, también esa parte de tener copias de seguridad de todo lo que tenemos configurado en todos estos sistemas es muy importante. En definitiva, no solo se trata de usar 365, sino de usarlo bien, ¿no? Al final las herramientas con las que se trabaja también deben ser una base sólida, digamos, para esa seguridad y cumplimiento. ¿Qué otros servicios podemos aportar desde Intelequia? Al final, los servicios de ciberseguridad en un entorno digital que evoluciona pues muy rápidamente, pues la información o la seguridad de la información es más crítica que nunca, ¿no? Los servicios que ofrecemos para proteger y gestionar esa infraestructura y los datos, pues serían, por ejemplo, pues el servicio de SOC, ¿no? Un servicio con una monitorización continua, ¿vale? Una respuesta, pues, ante incidentes, ante amenazas, pues, en tiempo real y al final, pues, nuestro equipo estará, pues, listo, digamos, para identificar y mitigar esos riesgos, ¿no? Asegurando que la infraestructura, pues, permanezca protegida frente a incidentes de seguridad. También haremos la evaluación del rendimiento de ese servicio, entregaremos métricas, haremos un refinamiento continuo porque evidentemente como hemos estado hablando, siempre la mejora continua tiene que estar en nuestros procesos. La parte de entregar informes, la parte de la gestión de las vulnerabilidades, son todo tareas periódicas que podemos realizar y ayudarán, digamos, a tener un sistema más seguro a nivel de nuestro negocio.
Las auditorías de seguridad, al final, dentro de esa parte de cumplimiento, pues tenemos que ir comprobando cada cierto tiempo pues, que todo está conforme se espera, ¿no? Entonces, al final, aquí podemos ayudar a hacer esas pruebas de penetración, esos pentesting, ¿no? Al final, nuestra idea es que tengan una metodología pues, efectiva para identificar y corregir esas vulnerabilidades pues, en vuestro sistema. Estas auditorías son fundamentales al final pues, para garantizar pues, que la seguridad y la protección sea continua, ¿no? Contra posibles ataques que evidentemente van a seguir evolucionando, ¿no? De esta manera un poco nos aseguramos pues, que los sistemas sean resistentes pues, a esas amenazas emergentes, ¿no? ¿Qué tipo de auditorías hacemos? Pues desde auditorías de la parte más pública, de esos dominios públicos, auditorías de red, auditorías de aplicaciones web y APIs que tengamos expuestas, donde tengamos esos servicios de clientes, o incluso, como ya hemos visto, pues esa auditoría de M365 que nos ayudará, digamos, a tener nuestro entorno corporativo y de uso diario, pues conforme a lo esperado, ¿no? Finalmente, también podemos hablar de que en estos servicios de gestión y seguridad, pues está la parte de gestión y seguridad de Azure, ¿no? Aquí, o de la nube, ¿no? Ofrecemos aquí la implementación y la gestión de esas soluciones seguras, pues usando como base, pues, Intune, Purview, Defender y Azure Sentinel para la parte de análisis de eventos de seguridad. Estas herramientas al final lo que nos permiten es tener una protección pues de forma integral, ¿no? Un monitoreo y una respuesta pues eficiente ante amenazas. También nos aseguramos que tu organización cumpla con las normativas de seguridad y que la infraestructura, los datos y aplicaciones en la nube estén debidamente asegurados. Al final utilizamos herramientas que ya cumplen, con proveedores que ya cumplen dentro de Europa, entonces eso es importante, ¿no? Esa parte ya la tenemos ya asegurada. Ahora también me gustaría hablar un poco de soluciones más típicas, pero que muchas veces igual no tenemos tanto en cuenta, ¿no? La parte de los backups, ¿no? En un mundo donde al final la información es uno de los activos pues, más valiosos de la organización, al final es esencial tener una estrategia pues, eficaz para las copias de seguridad. ¿Qué es lo que aseguramos con nuestro servicio? Pues que tus datos estén protegidos, tanto a nivel de infraestructura, con backup de ficheros o de imagen de máquinas, máquinas físicas, máquinas virtuales, como la de los datos de 365, correo, SharePoint, OneDrive, Teams. Es importante tener en cuenta aquí que nuestros datos son importantes, que si los tenemos en plataformas como Google y 365, tenemos que protegerlos nosotros como clientes, no es nuestro proveedor, Microsoft, Google, nos va a dar servicio, pero nosotros tenemos que ser responsables de nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿qué es quizás lo más destacado? Pues al final que está diseñado, digamos, específicamente para ofrecer esas copias de seguridad seguras y en la nube, ¿vale? Y para hacer una recuperación, pues, sencilla, pues, ante cualquier pérdida, ¿no? Esto significa que en caso de un incidente, de una pérdida, un incidente de una pérdida, de un fallo de hardware, pues podemos restaurar de una forma rápida y volver a la normalidad pues sin demasiadas complicaciones, ¿no? Es importante aquí decir que no es solo una herramienta que damos, sino al final se trata de un servicio gestionado con monitorización y ayuda a la recuperación. Es decir, ¿qué implica esto? Pues que al final la empresa, digamos, va a tener un equipo pues vigilando que nuestros backups se hagan, que se asegure que funciona sin problemas y que va a trabajar en cualquier incidente que pueda surgir, ¿no? Esto yo creo que la tranquilidad es, que proporciona es incalculable en el sentido de que puedes concentrarte directamente en tu negocio y dejar un poco la protección de datos pues en nuestras manos, ¿no? SunderCloud al final, para cerrar un poco con la idea, es más que una simple solución de copias de seguridad. Al final tenemos que verlo como un aliado estratégico en la protección de tus datos, ¿no? Porque vamos a tener un servicio y una empresa que nos va a garantizar
que el resguardo de tu información esté seguro, que te puedes recuperar rápidamente en cualquier momento y que cuando esto ocurra, pues vas a tener a alguien detrás y apoyándote, ¿no? Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo empresas, cómo empresas como la vuestra han llegado a una solución o cómo hemos ayudado, digamos, cómo desde Intelequia hemos ayudado a empresas como la vuestra, pues con problemas reales a llegar a tener una solución. Este es un caso pues bastante representativo de lo que todavía vemos en muchas empresas, entornos que siguen funcionando, pero que empiezan a generar pues mucho riesgo, ¿no? Hablamos de una empresa de ingeniería y construcción, como las que seguro que tenemos aquí en nuestra federación, pues en este caso es una empresa pues de primer nivel nacional que tenía aplicaciones pues bastante críticas pues para su operativa diaria, ¿vale? La tenían montada en su infraestructura local. En concreto, en este caso era un Dynamics NAV 2009 y un SQL Server pues montado en un clúster on-premise con un uso continuo, prácticamente era un 24/7, es una empresa a nivel nacional, pero trabaja a nivel internacional, con lo que digamos que el uso horario es prácticamente un 24/7. Y esto al final significaba una cosa, que si el hardware fallaba, pues el impacto en el negocio pues podría ser muy serio, ¿no? El reto en este caso no era solo tecnológico, también había un problema de seguridad y de continuidad. Estamos hablando de aplicaciones legacy con una infraestructura pues cada vez más difícil de mantener, más costosa y más expuesta a problemas de seguridad. Al final el riesgo no estaba solo en que algo se rompiera, ¿no? Sino en depender demasiado de un entorno local que ya igual no daba las garantías pues necesarias. ¿Cuál fue la solución que se aportó desde Intelequia? Pues fue llevar este entorno pues a Azure. Al final era tener una infraestructura más ordenada, buscando no solo modernizar, sino también ganar en control y en cumplimiento. Se migró en este caso a una región europea. Esto ya nos ayudaba a que estuviera alineado, digamos, con requisitos como pues el NS, la ISO, la protección de datos personales. El servidor de ficheros pasó a ser, digamos, de infraestructura, era un servidor de ficheros que estaba en un servidor, pues pasó a ser a través de un servicio PaaS, es decir, ganando ahí el tema de las actualizaciones, de las posibles ventanas para colocar parches, pues digamos, al ser un servicio ya autogestionado, pues ya esta parte ya no la ganábamos, ¿vale? Y Navision al final pues se publicó como una aplicación remota con una estructura moderna, una Azure Virtual Desktop, ¿vale? Con lo que esto permitió mantener pues, la operativa, digamos, con un acceso pues, mucho más flexible, más mantenible y seguro. Es decir, ahora pues podían pasar, por ejemplo, de conectarse desde fuera de la empresa a conectarse con diferentes dispositivos, ¿no? Además, en este caso, pues se reforzó todo el entorno pues con nuevas capacidades de seguridad como el Defender for Cloud. Se añadieron temas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres, que para eso ya nos ayudan diferentes servicios de Azure. Y, por supuesto, la parte de copias de seguridad. Todo esto también es importante decir que acabó, digamos, con un servicio y un modelo de servicios administrados, de servicios gestionados. Es decir, para que la plataforma no solo estuviera desplegada, sino que también estuviera bien operada en el día a día, ¿no? Y que la empresa se sintiera un poco con el apoyo pues, de un partner que estuviera en el día a día pues, monitorizando y ayudándoles a desarrollar pues, cualquier mejora en infraestructura. ¿Qué se consiguió finalmente? Pues yo creo que aquí está muy claro, ¿no? Pues se consiguió eliminar esa dependencia del hardware local, mejorar la continuidad del servicio y simplificar el mantenimiento y, por supuesto, evitar pues, esas nuevas inversiones en infraestructura física. Vamos a ver un segundo caso, ¿vale? Este segundo caso es un poco distinto, pero también muy habitual. Hablamos de una corporación que se dedica a la gestión y servicios empresariales, en este caso de ámbito provincial. Es una organización que ya tenía una operativa bastante apoyada en servicios digitales, pero que necesitaba un poco ganar ese control y esa madurez en seguridad.
también con algunos problemas recientes en seguridad, ¿vale? Entonces, el problema aquí no era tanto una infraestructura legacy crítica como en el caso anterior, sino algo quizás más silencioso, pero yo creo que igual de importante, ¿no? Una exposición al riesgo igual superior a la deseada en un entorno de 365 y un perímetro externo, pues también, digamos, con poco control, ¿no? En este caso, pues como digo, la organización ya trabajaba con herramientas modernas, pero no tenía una visión completa de si estaban realmente bien configuradas, si los accesos estaban suficientemente protegidos, si los datos estaban bien gobernados, o incluso en esa superficie de Internet, si tenían el control necesario, ¿no? Esto claramente generaba un riesgo, porque muchas veces las amenazas no entran por una gran brecha, sino por configuraciones mejorables, permisos excesivos o como hemos visto anteriormente, pues incluso está por falta de visibilidad de lo que tenemos, ¿no? La solución en este caso empezó por el análisis, se realizó una revisión de seguridad de 365, en este caso utilizando las guías y los documentos del Centro Criptológico Nacional para el Esquema Nacional de Seguridad. Se realizó también una evaluación de la superficie de exposición pública. Y esto al final lo que permitió es tener una percepción general del riesgo con una imagen pues mucho más concreta y objetiva. A partir de ahí pues se elaboró un informe para la dirección con una valoración global y sobre todo con una hoja de ruta muy priorizada, ¿no? Esto es clave porque no se trata de hacer todo a la vez, sino de saber qué medidas tienen más impacto y en qué orden conviene abordarlas. Además, también se planteó un modelo de servicios administrados de 365 y backup, pues para dar continuidad a esa mejora y no dejar pues este esfuerzo en una revisión puntual. ¿Cuál fue el resultado? Pues al final que la dirección obtuvo una visión integral y sobre todo accionable de su riesgo, ¿no? Y eso le permitió pues priorizar inversiones de seguridad pues con criterio, con foco y con una base pues bastante objetiva, ¿no? En definitiva, este caso demuestra que muchas veces el primer paso no es comprar más tecnología. En este caso particular, incluso se afinó más el licenciamiento y se produjo ahorro en cuanto a la parte del licenciamiento. Lo importante quizás es entender bien dónde están realmente las prioridades, ¿no? Y cómo reforzar de verdad ese entorno que ya se está utilizando en el día a día. Vamos a acabar con los ejemplos, con este tercer caso. En este caso, pues, tenemos un entorno un poquito más exigente porque ya hablamos de una empresa de desarrollo tecnológico, como los que podemos tener en esta federación también, a una vinculada a una operativa de logística internacional, pues, para el transporte de contenedores. Aquí el reto era muy claro, era proteger y responder a incidentes en tiempo real. Y esto era especialmente importante porque la organización no trabajaba sobre un único entorno homogéneo, sino que trabajaban en un marco tecnológico pues más complejo. Servicios apoyados en distintos proveedores, plataformas, desarrollos propios como en Google Cloud Platform, herramientas de Google Workspace, eh, es decir, un ecosistema pues bastante más distribuido, con más puntos de exposición y con más necesidad de una visibilidad pues centralizada. Además, en este caso, no solo había que proteger el entorno corporativo y de empresa de sus usuarios, sino también el objetivo era pues proteger esos servicios desarrollados por la propia organización para sus clientes. Y además le podemos añadir que con un objetivo adicional, que era pues avanzar en una adecuación alineada con el cumplimiento de la ISO 27001. La dificultad aquí era clara, es decir, cuando una compañía crece y opera en varios entornos, el riesgo no siempre está en una debilidad aislada, sino en la falta de una visión, digamos, más unificada de la ciberseguridad. Puedes tener eventos en diferentes plataformas, alertas dispersas, señales que no se correlacionan bien y al final todo esto te lleva a una respuesta demasiado lenta pues ante posibles incidentes pues que requieren actuar pues de una manera rápida, ¿no? En este caso
La solución pues empezó por la implantación de un CIEM, pues capaz de integrar todos los servicios desarrollados por la organización, como esos eventos de seguridad corporativo. Esto, digamos, permitió centralizar la información relevante y correlacionar alertas y construir, pues, digamos, una capacidad de detección real, ¿no? Sobre esa base se puso en marcha también un servicio SOC, no solo para la propia corporación, sino también con la capacidad, digamos, de dar cobertura a sus clientes, ¿no? Y esto es importante porque ya no hablamos solo de una mejora técnica, sino una mejora de la capacidad operativa continua para monitorizar, detectar, analizar y responder con agilidad. Es decir, al final lo que estabas mejorando es el servicio también, no solo interno, sino el que dabas a tus clientes, ¿no? Bueno, creo que hemos visto algunos ejemplos y al final, ¿por qué Intelequia, no? ¿Quién es Intelequia? ¿Cuáles son las razones para elegir a Intelequia? Pues al final, Intelequia, pues es una organización, una empresa pues certificada con más de 30 certificaciones en Microsoft. Es Solution Partner en diferentes áreas, con diferentes especializaciones. Llevamos un acompañamiento end-to-end, es decir, tenemos una cercanía local, tenemos presencia en Canarias, nuestra operación es global, pero con presencia en Canarias. Creo que tenemos una confianza demostrada, pues más de 1000 empresas, más de 3000 proyectos, el Great Place to Work. Y al final, pues creo que Intelequia tiene un mensaje. Al final, cumplir y resistir no es solo un producto que se compra una vez. Al final es un acompañamiento y para eso pues necesitas tener un partner pues cercano que entienda pues el negocio, ¿no? Hemos visto las herramientas, pero realmente pues ¿quién te puede ayudar a convertir todo eso, ¿no? Pues eh, en Intelequia, la verdad que no solo trabajamos con herramientas de Microsoft, pero como hoy nos hemos centrado un poco en la parte del framework de Microsoft, pues nos gustaría decir que eh, estamos certificados en diferentes áreas, con diferentes especializaciones, sobre todo en la parte de seguridad e infraestructura, ¿vale? Que además estas certificaciones pues se apoyan en certificaciones profesionales específicas pues en la ciberseguridad, en la identidad, en las redes, en las operaciones, en arquitectura, ¿vale? Y que esto al final es importante pues para implantar esas herramientas, ¿no? Nuestro papel al final como partner no es solo desplegar soluciones, sino acompañar a la empresa pues en todo el recorrido, desde la modernización pues hasta la mejora de seguridad, el cumplimiento y la resiliencia, ¿no? Al final se basa un poco en la experiencia, en la especialización y en la capacidad pues real de implantar pues esos proyectos, ¿no? Un poco por dar una visión más general, pues por un lado trabajamos en otras áreas, ¿vale? En áreas de aplicaciones de negocio, ayudando a digitalizar y optimizar procesos. También en la parte de infraestructura cloud y cloud solution, que ya hemos visto hoy, que son la base un poco para modernizar esos entornos, ganar escalabilidad y construir servicios más flexibles y eficientes. En la capa de ciberseguridad, que también hemos visto. Y también pues destacar un poco la parte de data e inteligencia artificial, que al final hoy está muy del día a día y permite pues convertir esa información en conocimiento, ¿no? Aprovechar la automatización y esa inteligencia artificial pues con una visión de negocio. Al final, lo importante para nosotros o un poco como cierre es que estas áreas no funcionan de manera independiente, pues se complementan un poco para ayudar a las organizaciones pues a esa evolución, ¿no? Con una visión pues integral, ¿no? De organizar, proteger, gestionar y generar más valor, ¿no? Al final, yo creo que ese un poco debe ser el enfoque global, ¿no? Pues nada, si queréis más información, ahí tenéis la web, los números de teléfono y bueno, y encantados de ayudar. Nada, con esto fin a mi charla. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Noemí Rodríguez, pertenezco a FEMET, a la Federación del Metal, y la intención de esta presentación, que va a ser breve, es explicarles un poco cómo funciona la red CIDE, los Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, y el Servicio de Tramitación de Subvenciones. La red CIDE
En este caso, pertenece a mi compañera Olivia Hernández, que no ha podido estar hoy en esta jornada y por eso hago yo la presentación hoy. Hay que decir que la Red CIDE es un proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias, es la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del programa FEDER Canarias 2021-2027. Nosotros desde FEMETE somos uno de los 28 centros que hay en Canarias dentro de esta red. ¿Y a qué se dedica la red CIDE? Bueno, pues a 4 cosas muy importantes. Tenemos asesoramiento e innovación, esa búsqueda de herramientas como la que estaban comentando los compañeros, que puedan ayudar a mejorar los procesos en la empresa, conseguir los objetivos. Ese apoyo y acompañamiento individualizado que se hace con cada una de las empresas, es decir, no es solo a nivel general, sino que cada una de las empresas que son asociadas o no asociadas a FEMETE se pueden poner en contacto con nosotros y recibe asesoramiento en este sentido. Y la búsqueda de financiación importante, sobre todo a través de subvenciones, aunque es verdad que existen otros tipos de financiación que también se pueden comentar. El último punto es conectar con personas expertas, puesto que sabemos que dentro de los proyectos de innovación a veces hace falta tener personal especializado, por ejemplo, y tenemos contacto con grupos de investigación como ocurre con la Universidad de La Laguna. Dentro del trabajo en la búsqueda de financiación, ya nombraba el tema de subvenciones, que es principalmente donde nos enfocamos. Miramos todos los días los boletines para identificar esas oportunidades, esas subvenciones, esas convocatorias que son de interés para el sector. Aquí les dejo el ejemplo de una de las fichas que realiza Olivia con el resumen de modernización industrial. Es modernización industrial porque es una de las subvenciones que está abierta, por eso quería nombrarla. Y el enlace es el enlace a la convocatoria directamente. Esta información se envía a todos los asociados de manera continua. Resolvemos dudas sobre las ayudas y subvenciones que hay. Se asesora a la empresa para ver si cumple requisitos, si no cumple requisitos, cómo poder cumplirlos de una mejor manera. Se identifican también todas las oportunidades que hay de herramientas, por ejemplo, lo que decía antes de los grupos de investigación también, de personal especializado que pueda hacer falta. Y el cumplimiento de compromisos en el caso de las subvenciones, por ejemplo, el tema de igualdad, que es algo que además está cada vez más, o vemos cada vez más en las convocatorias. Aparte de realizar jornadas de interés parecidas a esto, donde también se habla sobre todas las subvenciones que va a haber durante el año. Por ejemplo, a principios del año hacemos varias jornadas que tienen que ver con las subvenciones, con las convocatorias que saldrán a lo largo del año. Estos son ejemplos de actuaciones subvencionables de las convocatorias que más manejamos dentro, o que más gestionamos dentro de FEMETE. Normalmente pues para compra de maquinaria, de herramientas, reforma de local, ¿no? Incluso creación de imagen de marca para el sector industrial. De las que estaban nombrando ahora, pues tenemos también para implantación de IA, explotación de datos, CRM, software de gestión, implantación de normas de calidad, etcétera, etcétera. Las convocatorias que ven en la pantalla y las que están en azul claro son las que están abiertas, que son modernización industrial, que es la que estaba comentando ahora, que termina el próximo viernes, y la convocatoria IPI, incorporación del personal investigador a las empresas, que termina el 27 de julio de 2026. Esas son las dos convocatorias que están abiertas. Las que tienen el asterisco son las que servirían para las actuaciones de las que estamos hablando hoy. Es decir, todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, con software de gestión, etcétera, etcétera, van a estar relacionadas con Industria 4.0 y con la convocatoria de digitalización del Gobierno de Canarias. Importante decir en este sentido que hay muchas de las convocatorias, y estas específicamente, que tienen incluido en la convocatoria aquello del efecto incentivador. El efecto incentivador significa que los gastos se tienen que hacer después de la solicitud de la subvención. Entonces, para las empresas que nos estén escuchando, saber que una vez tú tienes el presupuesto del proveedor, pues tienes que ver qué financiación, o sea, qué subvenciones, si estás interesado, te pueden interesar para esa actuación, y hacer los gastos después de haber presentado la solicitud. Y normalmente se abren a principios de año, ¿vale? Industria 4.0 y digitalización, de hecho, ha terminado no hace tanto,
porque los meses de marzo, abril, mayo más o menos son los meses donde se abren este tipo de convocatorias. Este es el contacto de la compañera, de Olivia Hernández, que es innovación@fmt.es, y el 822 11 97 77 sería su teléfono directo. Y brevemente vemos el servicio de tramitación de subvenciones. Esto es un servicio que nace hace unos 5 años y medio, en 2021, con aquello de las ayudas COVID, que recordarán mucho, porque veíamos además, FEMETE lleva muchos años trabajando en la red CIDE, lo que he comentado hasta ahora, y veían que había muchas empresas interesadas en presentar subvenciones que al final terminaba como escapándose de las convocatorias, porque claro, están en su día a día y necesitan ir ese paso más allá, tener ese apoyo más allá de lo que es el asesoramiento, la información y demás. Es decir, ayudándoles a preparar las solicitudes, las justificaciones y estando con ellos en ese día a día de la gestión de la subvención. ¿Quiénes somos? Desiree Brito, siempre me gusta nombrarla porque es nuestra coordinadora. Olivia Hernández, en el sentido de que la técnica CIDE siempre está muy en contacto conmigo, ¿vale? Que soy Noemi Rodríguez, y soy la responsable del servicio de tramitación, en realidad. El primer contacto de la empresa a FEMETE cuando tiene alguna herramienta, alguna actuación que quiera subvencionar, generalmente es Olivia, que es la que le hace ese asesoramiento, digamos, inicial, personalizado, que decíamos antes, y después pasan al servicio de tramitación en el caso de que ya quieran preparar pues, solicitudes y demás. Y lo que hacemos es eso, preparar la solicitud, que es recopilar toda la documentación que hace falta y preparar las memorias que hacen falta también para presentarlo en muchos de los casos, y cuando la empresa es beneficiaria, cumplir con la obligación esta de justificación, importante, de que se ha realizado lo que se dijo que se quería hacer en la solicitud. En medio, pues atención a requerimientos, subsanciones y demás, y si sale alguna publicación interesante, como ampliación de plazos, por ejemplo, pues también la hacemos llegar a las empresas. Siempre de manera individual. Y voy a decir aquí algo que es importante también, el servicio de la red CIDE es gratuito para las empresas, un proyecto subvencionado. El servicio de tramitación sí que tiene un precio aparte de lo que es la cuota de FEMETE, ¿vale? Que tiene en cuenta lo que se puede llegar a generar a través de la subvención y la dificultad también de la gestión a la hora de realizar. Esto lo hacemos tanto para empresas asociadas como para clientes de empresas asociadas en subvenciones concretas, que son de fotovoltaica o de puntos de recarga que tienen más que ver con el sector de instalaciones. Algunos datos que les dejo por aquí. Casi 3 millones concedidos a día de hoy para todas las empresas que se han gestionado en estos 5 años y medio que nombraba antes. Son 377 empresas, no está ahí, pero son 377 empresas las que han, o clientes diferentes, las que han confiado en nosotros, que además muchas de ellas siguen repitiendo a lo largo de los años, y los 686 proyectos es porque muchas de ellas presentan varios proyectos cuando ven las oportunidades que tienen a través de esto de las subvenciones, ¿no? Y por último, ya dejarles mi contacto, que es el 822 11 97 80, y mi mail es gnrodriguez@fmt.es. Sería mi contacto directo. Agradecerles la atención. Solemos acabar con un mensaje final que le gustaría dejar a las personas que han participado. A modo de titular, Rodrigo, ¿qué les dirías a las personas que nos han seguido y que nos van a ver a través del vídeo que difundiremos? Nada, primeramente agradecerle a todas las personas que nos han acompañado durante la mañana de hoy. Y como mensaje final o como colofón final, un poco para resumir lo que vimos en mi ponencia, yo lo que les diría es que tenemos que vigilar o tenemos que ayudarnos en lo que es una seguridad completa digital, en crear esos ecosistemas digitalizados seguros, y que tengan en cuenta que todo proceso que realizan, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero en este caso a nivel profesional, todo proceso que realizamos a través de herramientas y medios tecnológicos debe llevar una capa de ciberseguridad, una capa de medidas de protección digitales, para no solo cumplir estas normativas que hemos visto, sino también para que nosotros nos sintamos más seguros a la hora de realizar nuestros procesos de trabajo. Nada, agradecer otra vez de nuevo a FEMETE y a todas las personas que han estado hoy pues, en este webinar. Nada, pues me gustaría concluir un poco diciendo que al final elegir
elegir las herramientas y los servicios adecuados pues para cumplir o para protegernos creo que es fundamental. Y al final pues también creo que es fundamental cuando no tenemos igual las capacidades, no tenemos claro qué hacer, pues al final acompañarnos de profesionales, de empresas pues que nos puedan ayudar en este camino. Yo creo que ese sería un poco el resumen. Yo siempre, a nosotras, nos gusta siempre incidir en que se informen, en que pregunten, en que las empresas llamen, nos llamen. Estamos aquí para poder ayudarles y en caso de tener cualquier inversión, cualquier cambio que quieran hacer en una empresa, nos llamen para ver si hay alguna financiación pública a la que puedan acogerse. Eso primero. Y lo segundo, que siempre estamos para acompañarles. Ese acompañamiento profesional está ahí y que lo aprovechen. Muy bien, bueno, pues si por el chat no nos llegan más preguntas, podemos dar por finalizado este encuentro de hoy, agradeciendo a nuestros ponentes su participación, Rodrigo, Ricardo, Noemí. Muchas gracias también a ustedes por habernos seguido en este encuentro que se organiza en el marco del proyecto Emerge Ya 2026, que subvenciona la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Y bueno, pues aprovechemos estas ideas, estas pautas que estos especialistas nos han aportado hoy. Y como siempre, recuerda que no estás solo, que no estás sola, que FEMET está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Muchas gracias, un placer.